Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez. Y esta es la increíble historia de cómo un pequeño virus que saltó a los humanos en algún rincón del lejano oriente reseteó el planeta. Desde Nueva York, desde Argentina, Colombia, evidentemente desde España, en todas partes la experiencia ha sido parecida. El mundo, al otro lado de la ventana, estaba cambiando, los cielos se quedaban sin las estelas de los aviones, el aire de las ciudades se limpiaba y la naturaleza seguía su curso sin nosotros. En algunos momentos, en mitad de este caos en el que aparecían jabalíes en el centro de las ciudades, el mundo parecía subido en una partida de Jumanji. Este sonido que vais a escuchar ahora es un vídeo que se ha grabado en París. Incroyable. Incroyable, les gars, incroyable, mais c'est vrai. Non. Mais non. Y claro, como no podréis verlo, os preguntaréis, ¿por qué gritan incroyable? ¿Por qué gritan increíble? Bueno, pues que están viendo pasar a un grupo de cebras por el centro de París. Incroyable. Incroyable, les gars, incroyable, mais c'est vrai. ¡Incroyable! Hay que aclarar que estas cebras en realidad se escaparon de un circo, pero la situación es para alucinar igualmente. Bueno, pero sin duda uno de los momentos más maravillosos, consecuencia de esa ausencia de humanos, ha sido el que han vivido los osos panda del Zoo de Hong Kong. Una pareja de osos panda de un zoológico de Hong Kong se ha apareado por primera vez en más de 10 años al haber disfrutado de un periodo de intimidad iniciado el pasado 26 de enero, cuando el parque cerró sus puertas por la pandemia de coronavirus. Como escucháis en esta pieza de la agencia F, esta pareja de osos panda, bueno, pues se ha apareado por primera vez, aprovechando, el primer momento de intimidad en 10 años que le hemos dejado a nosotros los humanos. Por fin estaban tranquilos. En el programa de hoy vamos a hablar de todas estas sorpresas y cambios, y de cómo muchos científicos están aprovechando para medir lo que sucede cuando los humanos dejamos de ir en coche, en avión, y paramos nuestras fábricas. Y el primer lugar en el que se notó este cambio fue nuestros cielos. Estamos viviendo ciertamente un experimento a escala planetaria, a escala global, algo que nunca antes ha ocurrido. Teóricamente se ha podido plantear un escenario así, que de repente no hubiera emisiones o muy pequeñas de partículas contaminantes o de gases invernadero. Y lo cierto es que está ocurriendo, ¿no? La voz que escucháis es la de José Miguel Viñas, divulgameteo en las redes, meteorólogo de Meteorred y buen amigo del programa. Los cielos del planeta son uno de los primeros lugares en los que se han detectado las consecuencias de este parón de actividad humana, primero cuando se cerró en China y después en el resto del mundo. Pero ahora mismo, pues ya con la pandemia por todo el mundo prácticamente, pues se ha ido parando la actividad humana en la mayor parte de la Tierra y por lo tanto eso implica, sobre todo, una reducción drástica en las grandes ciudades de las emisiones de NOx y de algunos otros gases provenientes sobre todo del tráfico y de la actividad industrial. Lo de la bajada de la contaminación ha dejado situaciones muy interesantes. Una de ellas es la que sucedió en el norte de la India, donde sus habitantes se despertaron una mañana y descubrieron una sorpresa. Hace poco también veíamos una información que me pareció muy significativa. Al bajar también esos niveles de contaminación en la India, se han podido ver a distancias de 100 y pico, 200 kilómetros, las cumbres del Himalaya, ¿no? Y la gente ha flipado, ¿no? Porque no lo veían. Pero estamos hablando de que nunca lo habían visto, gente que vive allí desde hace décadas, ¿no? Y lo cual es algo también increíble, ¿no? Pero es por eso. Lo estamos viendo también en las ciudades españolas, ¿no? Pues la calidad del aire claramente ha mejorado, ¿no? Y eso es un factor positivo, en principio, para nosotros. Enseguida hablaremos de la contaminación en las ciudades y cómo se ha medido ese descenso, pero un aspecto aún más llamativo y radical ha sido la caída del tráfico aéreo. A partir de la primera semana de marzo, la mayor parte de los aviones dejaron de volar. En aplicaciones como Flightradar, donde se pueden seguir los vuelos en directo, de repente los cielos aparecían casi vacíos. Para dar una cifra o una cantidad que la gente lo entienda, más o menos en números redondos, un día normal en la Tierra hay 100.000 vuelos comerciales. Es decir, que estaríamos hablando que ahora son 20.000 y muchos de ellos destinados a transportar mercancías y no tanto pasajeros, ¿no? En todo el mundo, los aeropuertos cesaron su actividad y decenas de miles de aviones quedaron aparcados durante semanas en los hangares o incluso en las pistas, porque una parte muy importante suele estar en vuelo y no hay sitio para aparcar. Y cuando un avión lleva muchas semanas parado en una pista, pasan cosas como esta. Bueno, señores, en directo,
My Delta Zulu, que lo teníamos listo. Hemos venido a mirar unas cositas, Carlito, y mira lo que nos hemos encontrado. Increíble, tío. Este audio fue grabado por uno de los operarios en un aeropuerto del sur de España y lo que están viendo es un nido en el ala de un avión. ¡Qué fuerte! Los protagonistas del vídeo están flipando porque los aviones han pasado tanto tiempo en tierra que los pájaros los están usando para hacer sus nidos. Y en este caso, una pareja de mirlos había puesto 4 o 5 huevos en una de las alas del avión. Menos mal que el Nico ayer avisó que en Málaga los pajarillos va a haber que abrir todos los planos, los registros de los alerones, tío. Pero volvemos al tema de la atmósfera porque esta reducción de hasta el 80% del tráfico aéreo redujo la presencia de centenares de miles de estelas de condensación que tienen efectos en el equilibrio de radiación del planeta. Fíjate que ni siquiera el parón del tráfico aéreo por el 11 de septiembre con los atentados de las Torres Gemelas o la erupción del volcán islandés de nombre impronunciable en 2010, Hayokul, ese se puede comparar con lo que ha pasado durante la cuarentena. Una de las consecuencias, hay varias, ¿no? Una de ellas es lo que tú comentabas, que efectivamente pues hay muchas menos estelas y las estelas participan de alguna forma en el balance de radiación en la Tierra porque van a permitir que escapen más radiación al espacio y de alguna manera que el aporte al calentamiento global de las estelas sea menor que el que hay habitualmente cuando hay los 100.000 vuelos todos los días, ¿no? Todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero muchos científicos atmosféricos están recopilando datos durante este gran experimento y los resultados los tendremos dentro de unos meses y seguro que serán sorprendentes. Lo previsible, como comenta Viñas, es que la ausencia de estelas de condensación tenga un efecto de enfriamiento. Y no es el único fenómeno interesante. También se está registrando desde los satélites una reducción de la contaminación sin precedentes en todas las ciudades. Teniendo en cuenta la situación de confinamiento que estamos viviendo, pensamos que podía ser muy interesante el mapear las diferentes emisiones de dióxido de nitrógeno, en este caso, para toda la península ibérica, así también como para sus diferentes ciudades españolas en concreto. Quien habla es la investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, Elena Sánchez García, que ha medido las concentraciones de dióxido de nitrógeno en algunas de las principales ciudades españolas. Gracias a las mediciones desde el satélite Sentinel-5P del programa Copérnicus de la ESA, han detectado una reducción de las emisiones del dióxido de nitrógeno de alrededor del 64%. La concentración del dióxido de nitrógeno se ha reducido, vemos que es más de la mitad, lo que indica que, una vez más, que este parón realmente está suponiendo un cambio en la atmósfera. Para ser más concretos, el dióxido de nitrógeno se redujo un 83% en Barcelona y un 73% en Madrid, para que os hagáis más o menos una idea. Todos estos cambios también los habéis registrado vosotros desde vuestras ventanas y este mensaje nos llega desde Colombia. Hola, soy Juan López Medrano, ciudadano español residente en Bogotá desde hace más de 7 años. Tras el confinamiento de la población ordenado por las autoridades y viviendo una más que notable mejora de la calidad del aire, hemos tenido la oportunidad de ver por primera vez desde hace años los nevados del Tolima y del Ruiz, situados a más de 200 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Este último lo recordarán algunos oyentes por hacerse mundialmente conocido tras su erupción en 1985, causando catástrofe humanitaria sin precedentes y retransmitido en directo por Radio Televisión Española, que tuvo como protagonista a la niña Mayra. Montañas que aparecen en el horizonte y que nadie veía antes con la contaminación, como pasa con el Himalaya. Uno de los mensajes que más se repiten entre los que nos habéis enviado es el de la impresión de ver el centro de las grandes ciudades completamente vacío. Hola amigos de Catástrofe Ultravioleta. Nada, era solo compartir una impresión que he tenido hoy cuando esta tarde he salido a comprar, que es la primera vez que salí de casa en una semana. Pues bueno, yo vivo cerca de la Castellana. Me he encontrado la calle José Abascal completamente vacía y la Castellana también completamente vacía. Me he parado un momentito a hacer un par de fotos, pues tampoco quería entretenerme demasiado. Y bueno, os la he puesto en Twitter y era solo eso, la sensación total de soledad, de estar en una ciudad, en una calle que siempre está atestada de coches, que siempre hay atasco, verla completamente vacía, poder cruzar
por medio de la calle sin peligro, me ha parecido increíble. Esta situación ha limpiado el aire hasta el punto de que hay gente que detecta por primera vez olores nuevos. Bueno, nosotros vivimos en una calle de Madrid bastante concurrida porque es una de las entradas a la ciudad a través de la autopista M30 de circunvalación. Entonces estamos acostumbrados a mucho tráfico constante. Y ahora con esto del confinamiento, aparte de los pájaros y todo eso que dice la gente, cuando me asomo a la ventana, sobre todo en el momento del famoso aplauso, llegan olores que no llegaban antes. Llega el olor de la colada del vecino, hueles a suavizante de alguna casa y hueles incluso colonias de gente o de la ventana de al lado o que está pasando en ese momento por la calle y es bastante curioso. Tanto yo como mi pareja lo hemos notado, que ya la calle no huele a calle, huele a otra cosa ahora. Fíjate, la calle no huele a calle, huele a otra cosa. ¿A qué huelen las calles? Qué gran pregunta. Otra gran pregunta es, ¿qué efecto puede tener esta desaparición de la contaminación en la ciudad? El investigador Xavier Querol es uno de los mayores expertos del mundo en contaminación atmosférica y hemos hablado con él. Pues nos va a servir de un banco de pruebas. Entonces estamos cogiendo las medidas del satélite de la ESA, pero no mirando ahora cuál ha sido la bajada, sino el mismo periodo del año 2019-2018, y ahora estamos viendo pues qué valores hubiéramos tenido que tener esta semana si no hubiera tenido esa crisis en óxido de nitrógeno en Madrid, por ejemplo, ¿no? Lo que nos cuenta Xavier es muy interesante porque gracias a que se ha detenido el tráfico, ahora pueden comprender mejor si alguna de las fuentes de contaminación que antes estaban tapadas, pues tienen el papel que se creía que tenían. Y ahí hay más fuentes que tenemos que ver, ya tenemos unas sospechas desde siempre, ¿no? Cuáles son, pero que no están relacionadas con el tráfico y que son clave, ¿no? Una vez que quitas más de la mitad de la emisión de los coches, puedes ver si los aerosoles secundarios, como el ozono, se generan en la proporción que predicen tus modelos. Un experimento que no habría sido posible si no hubiera sido por este parón. ¿Y qué pasa? Una pregunta buena, ¿eh? ¿Qué pasa con nuestros pulmones? O sea, que dejemos de respirar aire sucio durante semanas, pues tendrá a lo mejor un efecto temporal, porque se trata de cuidar la calidad del aire que respiras durante toda la vida. En la salud decimos que es una carrera de fondo, porque la calidad del aire es un problema estructural de todos los días. Si hay episodios de contaminación, pues esos días se agudiza más. Pero lo que tenemos que intentar es que una persona, desde que está como feto en el vientre de su madre hasta que forma parte de la tercera edad, esté siempre expuesto a lo mínimo posible, porque va agravando enfermedades. Entonces, pues ahora tendremos 3 meses de muy baja contaminación. Algún efecto positivo tendrá, pero lo que tenemos que ver es toda la vida que tengamos contaminación baja. El efecto será temporal, lo que dure esta cuarentena, y lo que se temen los especialistas como Xavier Querol es que cuando todo esto pase, y cuando volvamos a la normalidad, haya un efecto rebote y cojamos todos el coche a la vez, o nos pongamos a contaminar. Ahora, cuando se levante y podamos salir, ¿quién cogerá el metro y el autobús si tiene un coche? Con todo esto de los contagios y las cosas, pues habrá una decaída también, ¿no? Y después, cuando se reactive, imagínate el cemento que no se ha producido o los metales que no se han fundido, pues China, por ejemplo, ya ha anunciado la construcción de decenas de centrales térmicas nuevas de carbón para ayudar al crecimiento económico, para compensar estos 3 meses. Entonces, se utiliza como excusa, porque 3 meses, pues vamos, si les hace reducir la producción al 10% anual, pues mirad, pero que vayan a hacer 50 centrales térmicas. Por otro lado, a nivel global, los gases de efecto invernadero siguen haciendo su efecto, porque se quedan ahí durante décadas en la atmósfera. De momento no se está notando en los registros globales, en lo que es la medición de fondo, la que se mide, por ejemplo, en Mauna Loa o en Izaña. De hecho, ayer justamente se alcanzó el valor más alto histórico del CO2 en Mauna Loa en Hawái.
Hawái, que fueron, me parece que 417, casi 8 partes por millón, ¿no? O sea que eso nos está dando un poco una perspectiva de que no es que de repente haya menos emisiones de gases invernadero y ya se noten las gráficas. Tendrían que ser meses así para que realmente hubiera un impacto global, ¿no? Así que si queremos limpiar el cielo de verdad y detener el cambio climático, hará falta algo más que parar unas semanas las ciudades y las fábricas. Esto quiere decir que aunque estas semanas estemos respirando el aire más limpio que hemos respirado en años, puede que a nivel atmosférico este parón sea solo eso, un espejismo momentáneo. Un espejismo que al menos nos habrá servido para atisbar cómo serían nuestras ciudades si nos relacionáramos de otra manera con el medio ambiente. Bueno, pues en las últimas semanas, Eva y yo, que es mi hija de 4 años, hemos descubierto nuestro pequeño ecosistema terracil. Por ejemplo, hemos visto buit y también hemos visto muchas tórtolas, ¿verdad? Y hemos descubierto los pulgones. Golondrinas. Ahí están las golondrinas. Sí, ¿y los pulgones qué hacen con las hormigas? Se comen, las hormigas se comen la caquita que ponen los pulgones. Porque está muy dulce, ¿verdad? Sí. Y también hemos descubierto unos bichos que se llaman Fidos. Los sírfidos, que son una mezcla, una especie de híbrido entre mosca y avispa. Imitan a las avispas y liban por las florecillas que tenemos aquí. Así que estamos relativamente entretenidos. Catástrofe ultravioleta. También hemos visto mariposas y mariquitas. Claro, ¿y las mariquitas qué hacen? Comerse a los pulgones. Claro, ya entendemos las relaciones entre las cositas de nuestro ecosistema, ¿verdad? Pues eso. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, en este programa especial sobre el reseteo del planeta por culpa de la pandemia. Un programa especial con el que estrenamos temporada en Podium Podcast. Como os venimos contando, donde más se ha notado este parón global ha sido en las grandes ciudades. Muchos de vosotros habéis enviado mensajes como este sobre la sensación de escuchar o ver cosas que nunca habíamos vivido. Hace pocos días, cuando llovía, tuve que ir a la Puerta del Sol de Madrid a hacer unas fotos, porque trabajo de fotógrafo, y estaba absolutamente vacía. No había nadie. Una furgoneta de la Policía Municipal a lo lejos, pero vacía y nadie más. Estaba yo solo en toda la plaza. Y estaba lloviendo y se oía la lluvia, se oía caer de forma súper nítida. Se oía caer la lluvia, cada gota quedaba contra el suelo, cuando caía en un charco, si golpeaba en metal. Se escuchaba tan nítida y tan fuerte que parecía mentira. ¿Sabéis como cuando en un anuncio de pan ponen un efecto para que suene el crunch y dices, joder, cómo exageran, no suena así? Pues la lluvia era igual. Sonaba tan fuerte que no te lo creías. Tenías que pararte a pensar y decir, pues sí que está lloviendo. ¡Qué bueno! El sonido real estaba tan tapado que ahora cuando lo escuchamos no lo reconocemos. Las historias que nos habéis enviado son alucinantes. De pronto, muchos de vosotros habéis descubierto ruidos que estaban ahí, pero que el tráfico estaba tapando. Como por ejemplo, el ruido de las propias luces de los semáforos. Esto es una historia que nos cuenta Iñaki, una voz que a lo mejor os suena. Era el primer día de cuarentena y acabé de trabajar pues como a las 3:30 de la mañana. Cojo la moto, salgo de la M30, enfilo la Castellana y allí no había absolutamente nadie. El silencio más absoluto, los 8 carriles de la Castellana para mí. Fíjate, es que no había ni un solo coche, no había nadie. El silencio era tan impresionante que me acuerdo de parar en un semáforo y poder escuchar cómo cambiaba la luz del semáforo. Impresionante. Igual que las montañas aparecen en el horizonte por el aire limpio, el silencio ha hecho brotar sonidos que estaban de fondo, pero no escuchábamos. Mira lo que nos cuenta Sergio. Hola, buenas, soy Sergio, desde Mayorga, Valladolid. Comparto piso en Madrid con una compañera que es de aquí, toda la vida de aquí, y el otro día, estando en la terraza de nuestro piso, por primera vez oyó las campanas de un campanario. Y me dijo, ¿qué es eso? Y digo, las campanas del campanario. Y dice, ¿y por qué tocan? Y entonces yo le comenté que tocan en cada hora, cuando cada hora en punto las campanas tocan el número de veces que la hora sea.
cosa que ella pensaba que solo era en Nochevieja en la Puerta del Sol. Me pareció muy curioso, la gente de pueblo lo tenemos muy sabido, además sabemos que se toca a fuego, que se toca a muerto, hay una serie de códigos que se usan, pero claro, me hizo caer en la cuenta de que la gente que vive en ciudades y no muy cerca de una iglesia, jamás les llega el ruido de esas campanas replicando. Hacía falta una catástrofe como esta para que los de ciudad descubriéramos las campanas. Bueno, campanas y campanillas. Nosotros vivimos en Sarrico, cerquita de la bajada de Nécuri, y normalmente siempre se oyen coches a lo lejos. Y estos días, por las noches, hemos notado que han aparecido ruidos de cencerros como los que llevan las vacas, y jamás los habíamos oído. Pero ahora hay tanto silencio a las noches que sabemos que en algún sitio hay vacas, pero no exactamente dónde. Los gallos se oyen más que antes, se nota que hay animales en alguna finca aquí al lado, que antes no... Solo sabíamos que había un gallo porque cantaba a las mañanas, y ahora se oyen muchos más sonidos. Y en general es abrumador el silencio sobre el que se oye todo esto. Qué bonito. Sabemos que en algún sitio hay vacas, pero no sabemos dónde. Pues oigo vacas. Es que algunos están redescubriendo sonidos que deberían ser de los más evidentes. Yo vivo en una ciudad costera, a 1 kilómetro de 100 metros de la playa, según Google Maps, en línea recta. Entre mi casa y el mar hay varios edificios de más de 6 plantas. Pues cuando empezó todo esto, un día estaba en casa y empecé a escuchar un ruido como de un avión que diera vueltas una y otra vez muy cerca del suelo. Cuando salí a la ventana para buscarlo, me dijo mi mujer que no era un avión, que lo que estaba oyendo era el sonido del mar. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el sonido del mar que estaba ahí. Y si esto no os ha parecido suficiente, aquí tenéis lo que ha escuchado Luis por primera vez. Hola, me llamo Luis, vivo en Barcelona. Vivo en un barrio residencial normal de Barcelona, con unas vías del tren justo al lado de mi casa, una calle con bastante tráfico, bastantes pisos, bastante ruido en general. Estos días es tremendamente sencillo salir al balcón y escuchar los grillos como si estuvieras en el campo. Para los más escépticos, Luis grabó esos grillos desde su balcón y nos lo envió. Además del silencio, el mar o los cantos de los grillos, el cese de la actividad diaria es de tal magnitud que se ha registrado en los sismómetros que algunos científicos tienen en las ciudades. Uno de esos científicos es el físico Jordi Díaz Cusi, que tiene una red de sismómetros en Barcelona que detectan las vibraciones producidas por el tráfico, por el metro y en general por cualquier actividad humana. Básicamente un sismómetro detecta las vibraciones del suelo. Normalmente lo utilizamos para registrar terremotos, pero claro, puede vibrar por muchas cosas, y una de ellas, sobre todo cuando estás en núcleos habitados con actividad humana, pues es la actividad humana. O sea, quiere decir el tráfico, quiere decir el metro, quiere decir las industrias, etcétera, ¿no? Entonces esto se nota, y se nota de manera clara la disminución que ha habido estos días, sí. Lo que ha sucedido no es que nuestro parón haya alterado sísmicamente la Tierra, como se ha publicado en algunos titulares, porque somos insignificantes comparados con las fuerzas geológicas como los terremotos, por ejemplo, pero sí que se ha registrado un cambio en el registro de los instrumentos que miden estas vibraciones. Hay una frecuencia donde lo que ves básicamente es el mar, es si hay más o menos oleaje en los océanos. Hay otra franja donde a lo mejor es más sensible al viento, a cosas de fenómenos naturales. Y hay una franja alrededor de entre 5 y 15 hercios o incluso más, donde la principal fuente de ruido es la actividad humana. ¿Qué hacemos? Miramos en esta franja que nos interesa, filtramos la señal, nos fijamos en esta zona y entonces vemos qué amplitud, digamos, tienen estas vibraciones. El cambio ha sido tan grande durante esta cuarentena que en ciudades como Barcelona ha habido días con menos movimiento que el día más parado de un mes de agosto cualquiera. Entonces lo que vemos estos días es que los máximos, todo, pero sobre todo los máximos, se ha reducido, como te decía, pues más de la mitad, entre la mitad y 2/3 partes de lo que es el nivel de vibración un día normal. Y de hecho, ayer mismo, justo acabo de tener, aún estoy trabajando un poco con los gráficos, pero ya lo tengo,
estamos haciendo el ejercicio de mirar qué pasa si lo comparas con el mes de agosto. Sabes que aquí en agosto pues todo se para bastante, digamos, y no, ahora mismo el nivel de vibración es sensiblemente menor que el que hay durante un mes de agosto. Nuestras ciudades han dejado de contaminar, de vibrar y de sonar. Como decíamos, este frenazo de la actividad, que se detecta incluso en los sismómetros, también ha cambiado el paisaje sonoro. Seguimos con los mensajes que nos habéis dejado. Esto me acaba de pasar ahora mismo. Estoy en la calle paseando al perro, he estornudado y he escuchado el eco de mi propio estornudo. Como decíamos al principio, los sonómetros de las grandes urbes han registrado una disminución considerable del ruido ambiental y muchos científicos e incluso artistas de todo el mundo están grabando el sonido ambiente. Una de las iniciativas más ambiciosas es el Silent Cities Project, el proyecto de ciudades silenciosas, coordinado por varios investigadores para analizar este cambio en la biofonía de las ciudades. La biofonía, qué bonita palabra. Hemos hablado con ellos y nos han contado que tienen casi 200 participantes en 52 países diferentes, entre los que hay científicos, artistas, periodistas. Cada uno de ellos está grabando sonidos desde su ventana y luego, pretenden que un algoritmo nos indique qué es ruido, qué corresponde a sonidos de animales, como el canto de las aves, porque lo que quieren estudiar es esa relación entre sonidos antropogénicos y los sonidos procedentes de la naturaleza. Este es uno de los sonidos que nos han enviado y que están recopilando con el tráfico y los pájaros en la ciudad de París. Como veis, hay muchos proyectos sobre este fenómeno sonoro. La radio colectiva Aporé abrió un proyecto llamado Corona, en el que se pueden encontrar sonidos de todo el planeta grabados durante el confinamiento, desde la soledad del metro de Manhattan al sonido de un mercado en Lisboa o el ambiente que se escucha desde una ventana que da al río Manzanares en Madrid. Mira, vamos a tener aquí algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es una discusión callejera grabada desde el balcón en Bélgica. Esto otro es el ambiente de lluvia en algún lugar de Eslovenia. Aquí escuchamos el silencio completamente inesperado en el centro de Manhattan. Y el sonido que graba alguien que regresa a su casa en el tren en Brooklyn. Y sobre todo aplausos, muchos aplausos a los sanitarios y a quienes han luchado contra esta crisis en primera línea. Esta grabación, por ejemplo, está hecha desde una ventana en Lyon, en Francia. Nosotros también tenemos nuestro propio registro para que podáis comparar el antes y el después. Javi Álvarez graba habitualmente ambientes desde su casa en Lavapiés, donde grabamos el programa cuando todo es normal y no hay un apocalipsis de por medio. Y Javi nos va a explicar cómo son estos sonidos que grabó antes y durante la cuarentena. Adelante, Javi. Muy bien. Así sonaba mi calle desde mi ventana en esta grabación que hice hace 4 meses. Y así es como suena la misma calle desde la misma ventana hoy, 22 de abril. Escuchad el cambio. Wow, fíjate qué impresionante el silencio durante la cuarentena, que eso que se escucha de fondo es el sonido de la caja del supermercado que está a 4 o 5 pisos más abajo de la casa de Javi, donde grabamos habitualmente. Y esto en medio de Lavapiés, dentro de Madrid. Además de estos sonidos urbanos, uno de los fenómenos que más ha observado la gente en estos días es el de la naturaleza siguiendo su curso indiferente a nuestro sufrimiento. Este es el sonido grabado desde la Plaza del Azulejo en Humanes, en Madrid, que está incluido en el repositorio mundial de Radio Aporí que os hemos estado comentando.
Lo del canto de los pájaros, bueno, ha sido uno de los temas que más ha llamado la atención a mucha gente durante la cuarentena, muchos porque no se habían fijado hasta ahora, a lo que se añade también que el ruido del tráfico es que nos lo tapaba todo. Hola, catastróficos, soy Baringüeyon. Iba a comentaros qué es lo que escucho yo recientemente cada vez que abro la ventana, pero he decidido que es mejor idea abrir la ventana y sacar el micrófono para que lo escuchéis vosotros mismos. Soy María, soy malagueña, residente en Madrid, y lo primero que detecté nada más empezamos el encierro y continúa aún es que escucho los pájaros como si estuviese en mitad del monte. Además de que nos estemos fijando más, hay quien se pregunta si el canto de algunos pájaros ha cambiado porque ya no necesitan elevar tanto la voz para hacerse oír. Y también hay gente que ha visto palomas y gaviotas en una actitud más amenazante estos días porque, claro, no están consiguiendo la comida que antes nos robaban en los mercados, en las terrazas de los bares. Para hablar de estas cuestiones hemos contactado con el biólogo Menno Sluizen, autor del libro Darwin en la ciudad y experto en la evolución de especies urbanas. Hello, hi, good morning, Antonio. Menno vive en la ciudad de Leiden, en Holanda, y cuando hablamos con él estaba, como todos, recluido en su casa. Él cree que estamos viviendo una situación sin precedentes. At least, let's say, since the Second World War, I think there has not been anything similar that has had such a profound effect. No creo que haya habido, desde la Segunda Guerra Mundial, nada parecido que haya tenido un efecto tan profundo. Desde su casa en Leiden, Menno también observa los pájaros y desde su experiencia también ha hecho algunas observaciones interesantes. I hear more birds and I have the impression they are starting to sing later. I can't really notice a difference in the pitch. Oigo más aves. Tengo la impresión de que sí están empezando a cantar más tarde. No sé si hay un cambio en el tono. But what I find more noticeable actually is the changes in the behavior of many of the birds, mostly that depend on people for food. Sí que observo un cambio en el comportamiento de las aves que dependen de la gente para alimentarse. Para Menno, el aspecto más interesante de la influencia del parón humano en las aves es en lo que se refiere al alimento, porque estos días ha visto que las gaviotas ya no pueden conseguir pescado en los mercados y están buscando alternativas. Menno es especialista en ver cómo se han adaptado algunas especies, como los mirlos, a los ambientes urbanos. Y la cuestión es, ¿podría una escasez de alimentos producir que sobrevivieran solo los que tuvieran alguna característica concreta? O dicho de otra manera, ¿podría tener el parón consecuencias evolutivas, por pequeñas que sean? Con algunas especies de aves, como los pinzones, sabemos que un mal año de cosechas, cuando no hay frutos pequeños, por ejemplo, pues a menudo al año siguiente vemos el resultado de la selección natural porque sobreviven en mayor proporción los pinzones con picos más grandes y más fuertes. And the same thing could happen with these urban animals, because there's no human food available. Only the few individuals that are able to find or to process other types of food will survive and will pass their genes to the next generation. Y lo mismo podría pasar con estos animales urbanos, porque no hay comida humana disponible. Solo los pocos individuos que puedan encontrar otro tipo de comida sobrevivirán y pasarán los genes a la siguiente generación. So it's possible that you will see that effect in an evolutionary way in the next few years if it continues for the whole year. Así que es posible que veamos ese efecto a nivel evolutivo en los próximos años si esto se extiende durante mucho tiempo. Y sobre la cuestión que mencionábamos al principio, sobre si las aves están cambiando el volumen al que cantan por haber menos ruido, Menno cree que algunas aves cantoras sí podrían modificarlo y adaptarse al encontrarse con un ambiente sin tráfico. And I think it's mostly songbirds who are more easy to change and to adapt. Whereas the non-songbirds, like woodpeckers or pigeons, they are probably more hardwired in their voice. Creo que es más fácil que las aves cantoras cambien y se adapten.
Otras, como los pájaros carpinteros o las palomas, que no son cantoras, tienen más arraigado su sistema de canto. Y fíjate qué curioso, las gaviotas que no encuentran pescado en el mercado podrían empezar a encontrarlo en Holanda en otros lugares, porque precisamente la ausencia de turistas ha limpiado los canales. Here in Amsterdam also we've started seeing that the water in the canals is very clear because there are no boats anymore, and I think that certainly affects the fishes and also the birds, because the birds suddenly can see fishes and they can start catching them. En Ámsterdam también hemos empezado a ver que el agua en los canales está muy clara, porque ya no hay barcos. Y eso, sin duda, afecta a los peces, pero también a los pájaros. Porque ahora, de repente, pueden ver a los peces y empezar a pescarlos. So I think those gulls, which cannot get their food on the market anymore, will now start catching fish, because they are much better at finding them nowadays. Así que creo que esas gaviotas que no pueden conseguir comida en el mercado van a empezar a coger peces, porque ahora pueden verlos mucho mejor. Pero más allá de las aves, lo que han vivido estos días muchas personas son encuentros inesperados con especies salvajes en la ciudad, y tenemos decenas de ejemplos. Jabalíes en la Diagonal de Barcelona, aves exóticas por las calles de Madrid. Hay pavos reales por la calle, tío. Joder. Una de nuestras oyentes nos dejó esta nota de voz un domingo por la mañana durante la cuarentena. Hola, buenos días. Este es un mensaje desde Valladolid. Esta mañana a las 9:30 o 10 menos 20, por la calle, por un barrio de Valladolid que se llama Parque Sol, ha aparecido por una calle grande un corzo que venía corriendo bastante despistado el pobre. Bueno, detrás, al poco rato, ha aparecido 5 coches de la policía detrás de él, que ya no le veían, lógicamente. Luego hemos visto, según hemos ido a la cocina, hemos vuelto a ver al corzo que estaba por detrás de nuestra casa, que hay un parque, y por ahí estaba, y ahí ya le hemos perdido la pista. Pero ha sido muy curioso y muy emocionante ver un corzo en plena ciudad, por la calle, despistadísimo, y la policía detrás. Y el corzo siguió paseando bastantes horas por el centro de Valladolid. Los vídeos se han hecho virales en toda la red. ¡El corzo! ¡El corzo! ¡El corzo! ¡Hola! ¿Pero cómo te tapas? ¿De dónde viene ese animal? De Parque Sol. ¡El corzo! Bueno, es un momentazo ver pasar todos estos animales por la calle. ¿Y por qué se producen estos encuentros?, se preguntará mucha gente. Bueno, la respuesta parece bastante clara. Los animales siempre están tratando de expandir su territorio, pero la presencia humana habitualmente los frena. Esto es lo que nos decía Menos sobre este fenómeno. My interpretation would be that they are actually, the species that normally do not go into the city center but that are living around the city will now start to penetrate deeper into the city because it's quieter. It does make sense to me. Mi interpretación es que algunas especies que normalmente no entran en las ciudades y viven alrededor empezarán a entrar en ellas, porque todo está más tranquilo. Para mí tiene todo el sentido. Muchos de vosotros nos habéis dejado mensajes hablando de esa invasión de la naturaleza en todos los espacios que ya no ocupamos. Aves que hacen un nido en el retrovisor de un coche, criaturas de todo tipo que ocupan y cogen la ciudad. Buenas tardes. Hace un par de días bajé a hacer la compra en el supermercado de enfrente, y aproveché para ir a tirar la basura también. En el camino me fijé que en los canteros de los árboles, en el pie, donde hay un poquito de tierra, en varios de ellos, y sobre todo en uno de ellos, había un montón de setas. También es verdad que ha estado lloviendo bastante este abril y bueno, ello habrá favorecido el crecimiento, pero nunca había visto setas, una especie de champiñones así marrones. Y luego fui al coche a sacar una bolsa para ir a comprar, y entre el coche mío y el coche de al lado había telarañas. Se suelen mover bastante los coches y no suele ser común que haya telarañas entre dos coches aparcados. Tenemos la ciudad tan abandonada que nos salen telarañas. Mira esta otra maravilla que nos llegaba desde Ibiza. Soy Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza. El confinamiento está dejando escenas muy atípicas en la isla. Delfines nadando tranquilamente por el puerto de Ibiza, el puerto desierto sin barcos apenas. Patos nadando en la piscina de un hotel cerrado y sin turistas. Un cormorán paseando tranquilamente por la Plaza del Parque, que es una de las plazas más céntricas y concurridas de la ciudad de Ibiza.
y que ahora está desierta. También hay una foto muy graciosa de una pata seguida por lo menos 10 patitos que están cruzando tranquilamente la avenida de Santa Eulalia, que siempre está llena de tráfico y ahora está desierta. Hay vecinos que se encuentran patos en sus terrazas y en sus azoteas. Incluso un residente que vive en una casa en el campo se encontró a una jineta encaramada en su tejado. Sobre todo esto, sobre lo que sucede con la naturaleza cuando nosotros nos retiramos, vamos a hablar con nuestro último invitado de hoy, un científico que conoce esta sensación mejor que nadie. Pero será dentro de un instante. Hola, somos Celine y Miguel y en este tiempo vimos conciertos en la computadora y nuestro hijo de 2 años y medio que se llama León nos hizo un concierto. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta hablando de este experimento global de la cuarentena por coronavirus que ha dejado los cielos sin aviones, las ciudades sin coche y que nos ha quitado a todos de las calles. Esta nueva realidad recuerda algunas situaciones en las que los seres humanos nos hemos tenido que retirar rápidamente del paisaje. Y para hablar de este mundo sin nosotros, hemos contactado con una de las personas que mejor nos puede guiar. Soy Germán Morizaola, soy biólogo y soy investigador del programa Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo y en concreto en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. Y trabajo en Chernóbil, en la zona de exclusión de Chernóbil, desde hace ya 5 años, intentando evaluar cuál es la situación de la fauna que vive allí, si se detectan efectos, qué efectos se detectan, y cómo ha ido evolucionando un poco toda la comunidad de animales que vive en esa zona que sufrió el accidente nuclear hace casi ya 34 años. Charlamos con Germán desde su casa de Asturias y nos cuenta cómo en 2016 acudió a investigar a la zona de exclusión de la central de Chernóbil, un lugar en el que la ausencia de personas ha facilitado un enorme aumento de la biodiversidad. Pero claro, ¿para qué fue allí? Bueno, cuando llegamos a Chernóbil, el proyecto con el que estábamos trabajando lo que pretendía evaluar era el nivel, digamos, de daño a nivel genético de algunas especies de anfibios que viven en la zona. Entonces, la idea era pues llegar allí a hacer trabajo de campo, a recolectar anfibios en zonas de contaminación alta, de media, baja y bueno, hacer una serie de valoraciones fisiológicas, pero sobre todo genéticas, para intentar ver algún tipo de efecto o al menos cuál era la situación 30 años después del accidente nuclear. Aunque cuando hablamos de Chernóbil solemos tener en mente la ciudad de Pripyat, que quedó abandonada, la zona de exclusión es muy amplia, tiene unos 50 kilómetros de radio y ambientes muy diversos, pinares, arenales, charcas, y además de la radiación por el accidente nuclear, hay otro factor muy importante. Pero un factor también que, claro, que está presente, o en este caso ausente de una manera muy muy clara, somos nosotros. Es decir, allí había 350.000 personas y ahora apenas hay nadie, es decir, hay una pequeña población, 2.000, 3.000 personas, en una zona muy muy concreta, pero pasamos de 350.000 personas a prácticamente nadie. Y eso es un factor muy importante, o sea, no solo la gente, es que no hay ruido de coches, no hay ruido de actividad agrícola, la propia actividad agrícola ha desaparecido, el bosque está ocupando zonas que antes eran campos de cultivo, hay un cambio ecológico muy muy importante en esa zona. Por supuesto, la gran pregunta es ¿en qué se parece aquel abandono de Chernóbil al abandono momentáneo de los espacios públicos que se está produciendo en esta cuarentena global por coronavirus? De alguna manera es el experimento de abandonar, digamos, las ciudades o el espacio público a lo bestia, es decir, a lo largo de ya casi 34 años. Y sí, claro, ahora hemos abandonado nuestra actividad y las zonas por las que nos movíamos durante un mes, digamos. Chernóbil es eso llevado al extremo, efectivamente, ¿no? Y pues las ciudades, la ciudad principal que había allí, Pripyat, pues ahora es un bosque prácticamente. O sea, otro de mis recuerdos es entrar por la avenida principal, la avenida Lenin, de 6 carriles, y ir rozando con los árboles. O sea, ir en un todoterreno rozando con los árboles de izquierda y derecha.
Quiero decir, eso ya te digo, es el extremo de abandonar una zona del todo. Y lo que ello lleva, ¿no? Como digo, el bosque recuperando espacio y evidentemente pues los animales salvajes poco a poco también ganando ese espacio que antes estaba ocupado por nosotros. ¡Guau! ¡Qué imagen! Una ciudad de la que un día nos fuimos y que en un tiempo relativamente corto está devorada por la naturaleza. Después de esta cuarentena, nosotros volveremos a las calles. De hecho, cuando nuestros oyentes escuchen este programa, a lo mejor habremos ido ya retornando poco a poco a la normalidad, pero la experiencia de Germán nos va a dejar algunas enseñanzas. Yo creo que Chernóbil, por ejemplo, es un ejemplo muy fuerte de lo resiliente, ¿no? Esa palabra que ahora se usa tanto, lo resiliente que es la naturaleza, de lo rápido que se recupera si la dejamos. Y también yo creo que es un ejemplo de que, por mucho que lo oigamos, sobre todo en los últimos años de manera muy, muy repetida, no somos necesarios para que se conserven los ecosistemas, no somos necesarios para que se conserve la fauna. La naturaleza se las apaña perfectamente sin nosotros. Y como digo, Chernóbil creo que es un ejemplo que han pasado 30 años, que no es prácticamente nada en un sistema natural, y hay un vuelco absoluto incluso con un factor, pues digamos, tan fuerte también como la presencia todavía de radiación. Y por allí pues han vuelto los osos, los bisontes, los caballos de Przewalski, estos tienen una población en expansión. Quiero decir, a pesar de la radiación, una vez que nos quitamos del medio, la naturaleza recupera espacio muy rápido. No tenemos tiempo de adentrarnos mucho en la parte más científica del trabajo de Germán, pero por lo menos vamos a dejar algunos apuntes. Como comentaba él mismo, su objetivo en la zona de exclusión de Chernóbil era ver qué pasaba con los anfibios, y en concreto con las ranas. Lo primero que vimos es muchos anfibios. Nosotros trabajamos con diferentes especies. Hay una diversidad, bueno, te encuentras todas las especies que te puedes encontrar en el este de Europa. El primer día que estuve allí, primera noche, nos metimos en unas charcas que están prácticamente al pie del reactor averiado. Y es una zona contaminada, o sea, yo iba con el dosímetro iba marcando radiación considerablemente alta y aquello estaba lleno de anfibios. En esta situación, sumergidos en una charca junto al reactor accidentado de Chernóbil, Germán escuchaba a las ranas, pero no las veía. Nosotros uno de los resultados más interesantes que tenemos de todo lo que hemos hecho hasta allí, que estamos ahora trabajando para publicarlo, es a nivel de coloración, por ejemplo. Y es algo que eso, la primera noche que yo entré en las charcas, en esa charca que decía antes de Chernóbil contaminada cerca del reactor, yo estaba oyendo a la especie con la que trabajábamos, una especie de ranita de San Antonio, yo la estaba oyendo. Y canta muy fuerte y o sea, estaba delante mío. Y yo no era capaz de verla, es una especie verde brillante, hasta que me di cuenta que un porcentaje importante eran negras, realmente negras, ranas muy muy oscuras. Entonces eso es una de las cosas que hemos visto. Las ranas de la zona de exclusión son bastante más oscuras, hay una gran variación de color, está desde las verdes típicas, verdes mucho más oscuras, grises y puramente negras. Y eso cuando te vas fuera de la zona de exclusión, que también trabajamos en una zona próxima pero no afectada por radiación, no lo vemos. Que vemos unas ranas típicas, verde brillante. Entonces, eso sí que es un resultado muy interesante. Y se une a algunos resultados de gente que ha trabajado con otros grupos, sobre todo, por ejemplo, con hongos. Es que hongos negros están creciendo dentro del reactor nuclear. Este aumento de la pigmentación, de la melanina y de la feomelanina en concreto, se ha visto en otras especies que viven en Chernóbil, también en las plumas de las aves, por ejemplo. Y una de las hipótesis es que protegen de alguna manera de los efectos de la radiación. Aparte de las enseñanzas científicas, lo que ocurrió en Chernóbil y lo que está ocurriendo en esta pandemia global nos debe servir para aprender algunas lecciones. Estos días en que nos hemos quedado todos detrás de las ventanas, hemos visto una naturaleza que seguía indiferente sin nosotros, que incluso mejoraba porque hemos dejado de hacer ruido y hemos dejado de contaminar. Bueno, a mí toda esta detención me gustaría que nos llevase a valorar más lo que tenemos ahora, lo que vemos a través de las ventanas, ¿no? Esos espacios verdes, esos parques, esos árboles que se pueden ver desde una ventana, ¿no? Que si no los valorábamos hasta ahora, los valorásemos más, ¿no? Porque es nuestra conexión un poco con el mundo exterior, con la vida. Entonces a mí me gustaría que se valorase eso. Conectado con Chernóbil,
pues la idea está clara, es decir, que la naturaleza es muy resistente. Y también un pequeño mensaje optimista, ¿no? Que también me gusta, que creo que en este tiempo es bueno, que nosotros también somos muy resistentes. Es decir, que Chernóbil es una zona que sufrió un accidente nuclear gravísimo, pero que es una zona en la que hoy vive una pequeña población de gente, 2.000-3.000 personas, tiene una actividad turística muy fuerte, 150.000 personas el año pasado, que somos fuertes, o sea, que somos resistentes, que un accidente como Chernóbil lo superamos, que una epidemia como esta de coronavirus la superaremos también. Ojalá aprendamos unas cuantas lecciones, pero la superaremos, claro que sí, nosotros volveremos a Chernóbil. Y ahora que Germán habla de nosotros como especie, y aunque es verdad que somos resistentes, al mismo tiempo uno no deja de pensar en lo vulnerables que somos, en lo especiales que nos creemos a veces y en lo poco que nos diferencia de otras criaturas. De hecho, es curioso, pero yo no he dejado de acordarme estos días de las ranas. ¿De las ranas como las que estudia Germán o de otras? De todas las ranas, porque desde hace unos años han desaparecido en el mundo más de 90 especies de estos anfibios, y más de 500 están en peligro de desaparecer como consecuencia de otra plaga. En este caso es por un hongo que coloniza su piel y hace que las ranas produzcan más queratina, y como estos animales utilizan la piel para respirar, al final acaban ahogándose. Como nosotros cuando nos ataca el coronavirus y se aferra a las células de nuestros pulmones. Al final, si te das cuenta, nosotros formamos parte de ese mismo ciclo en el que un hongo o un pequeño fragmento de ARN, cargado de malas noticias, como es el coronavirus, se introduce en nuestro organismo y lo puede hacer colapsar. Aunque nos creamos muy especiales, en realidad los humanos estamos expuestos a los mismos peligros que el resto de criaturas en la naturaleza. Sí, claro, somos muy vulnerables, ¿no? Y esa comparación entre este coronavirus y la gran epidemia de hongos quitridios que están sufriendo los anfibios desde hace ya unas décadas, me parece muy interesante, porque además el origen es muy similar. El origen viene de Asia. Los dos, tanto el coronavirus como la gran epidemia de quitridios en anfibios, los dos están relacionados con el comercio de especies que han sido extirpadas del mundo natural, quizá para el consumo en el caso del coronavirus, para un poco la colección de mascotas en el caso de los anfibios, y la conexión es muy parecida. Y una epidemia que un poco de manera silenciosa se va extendiendo, nadie sabe muy bien cómo, y en muy poco tiempo, en el caso de los anfibios un poco más, porque es el mundo natural, va un poco más despacio todo, está en todas partes. Es decir, cuando la epidemia de anfibios salta prácticamente a la vez en Costa Rica, en Australia, al poco tiempo incluso en el centro de España, en Estados Unidos, y ahora mismo está por todos los lados. Es un hongo que está en todos los lados, que está machacando poblaciones en zonas sobre todo templadas en todo el mundo. Y contra eso, a día de hoy, por ejemplo, no hay vacuna, no hay un gran remedio. Nosotros esperamos que encontremos una vacuna mucho más rápido. Con esta reflexión y con esta esperanza queremos despedir este capítulo especial de Catástrofe Ultravioleta. Ojalá, con los esfuerzos de todos, cuando este capítulo salga a la luz, hayamos acorralado un poco más a esta pandemia y tengamos noticias más positivas para salir de esta pesadilla, de esta cuarentena global cuyas consecuencias, o algunas de ellas al menos, os estamos contando. De esta pandemia quedará el terrible recuerdo de las víctimas, el aprendizaje de la ciencia en busca de tratamientos y vacunas, el comportamiento heroico de miles de personas, pero también el recuerdo de una situación que va a marcar el destino de la humanidad durante los próximos años y que no tiene precedentes. A todos do podcast Catástrofe Ultravioleta. Eu sou Douglas, les hablo desde Floripa e me gostaria de compartilhar com vocês um pouco de minhas impressões nestes tempos de quarentena. Os dias de temporada já são muito distantes, quando turistas alborotavam por el callejón, com seus raros idiomas e rodas intermináveis. El mundo é outro agora, e nos cercam sonidos raros, sonidos de um mundo que já não nos recordávamos. El silencio, antes una idea, ahora duele. Le rompe el viento celoso y silba triste y frío. Es tiempo de los nativos que saltan libres y felices. Titis, armadillos, cuatís, búhos, canarios y camachuelos. El mar, aún más azul, sigue su trabajo de construir y destruir.
lleno de bancos de peces, donde delfines y focas nadan libres con sus panzas gordas. El tiburón ballena se ríe de los barcos en la arena. Los arroyos ya no son negros e infértiles, son salones verdes de algas, ranas cantantes y pececillos. Hemos olvidado los animales humanos que somos y lo pagamos caro. Nos ha llevado a las tinieblas, el más simple de los vivientes. Los hombres se callan, la naturaleza reina. Nosotros volveremos con otros episodios en Podium Podcast dentro de la cadena SER e intentaremos contaros otras historias diferentes para seguir manteniendo viva la curiosidad y las ganas de salir adelante. Muchas gracias por estar ahí, gracias a todos los que hacéis posible que este podcast se escuche en todo el planeta y ojalá nuestra aportación sirva para aliviar un poco el sufrimiento de tantas personas. En este planeta y en otros, como en el planeta de Javi Álvarez, nuestro genial Álvarez, a cargo de la ambientación y de la edición de este capítulo de emergencia. Aloha, chavalada, id por la sombra. Gracias también a los amigos de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Euskampus por el apoyo desde el principio. Recordad que podéis encontrar el resto de temporadas y episodios, pues tanto en la plataforma de Podium Podcast en la cadena SER, como en nuestra web catástrofeultravioleta.com. El mundo ha cambiado, pero entre todos saldremos adelante. Un abrazo y nos seguimos escuchando. ¡Hasta la vista! Adiós. Vamos a cantar una canción por Popo y Mamú. Bueno, les mando un saludo muy grande de República Dominicana a todos y todas. Bueno, eso es todo. Que salga buen programa. Para la gente de Catástrofe Ultravioleta. Que tengáis una apaciguada cuarentena. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, un beso, hasta luego. Hasta la próxima. Saludos, hermano. Un saludo.